abajo de su pantalla. Sí, es que los maternos es así como cuando, bueno, se le eriza a uno la piel. Bienvenidos a un episodio de las entrevistas de chapinísima.com. Esta mañana estamos acá platicando con una personalidad que hemos escogido. Él es José Raúl Isás. Vamos a hablar un poco de lo que él ha hecho y quién es Raúl Isás. Es una persona definitivamente multifacética, hombre de familia, empresario, amante de las artes, actor, pintor, historiador, gestor cultural. Su mayor virtud es el servicio y su amor por Quetzaltenango. Fundador de Café Teatro La Luna en 1996, gerente general del mismo 1996 al 2022, asesor de cultura del Bicentenario de Independencia, Municipalidad de Quetzaltenango 2021, director de Casa de la Cultura de Quetzaltenango, síndico primero de la municipalidad en el 2004 al 2008, presidente de la Comisión de Finanzas, de Transportes, de Cultura, también presidente de la Comisión de Señorita Quetzaltenango, bombero voluntario. En fin, si sigo, ya no vamos a hablar del ferrocarril. Así que le vamos a dar paso a la bienvenida a nuestro invitado de lujo, José Raúl Isás. Bienvenido, Raúlito. Gracias, Marian, muchas gracias. Pues es un honor estar en estas cámaras y sobre todo hablar de un tema tan interesante que tenemos la conmemoración de lo que son 500 años de Quetzaltenango, donde el tema de hoy es interesante, pero cuando hablábamos fuera de cámara nos dábamos cuenta de que Quetzaltenango tendríamos, pero híjole, una cantidad de temas que podríamos agotar, sociales, económicos, políticos, religiosos, de catástrofes, de tantas cosas que han pasado en Quetzaltenango y que han construido realmente y el orgullo de ser la segunda ciudad de Guatemala. Muy bien, sí, definitivamente tenemos tanto que hablar y vamos a estar siendo recurrentes con este personaje más adelante, intercalado, para que haya también oportunidad para otras personas, pero sí tenemos mucho de qué hablar de Xela. Hay historia que contar, que tenemos que guardarla como un tesoro en una cajita, porque las nuevas generaciones, algunas cosas que no saben, y sería bueno que lo supieran para guardarlo así, como lo dije, como un tesoro. Vamos a empezar a platicar del tema, Raúl. Estamos aquí ubicados en el Centro Intercultural, en donde fue la estación del Ferrocarril de los Altos, un proyecto que empezó como un sueño en el gobierno de Justo Rufino Barrios y ya se hizo realidad en el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Pero yo quiero que tú nos cuentes cuál fue el impacto, para empezar con todo esto, en la sociedad quetzalteca, el tema de que pudiera haber la posibilidad de que existiera un ferrocarril. Bueno, realmente como tú dices, lo que había pasado era que el producto de estrella que teníamos de exportación nosotros, el añil y la cochinilla, había fallado, ya no podíamos exportarle a Europa porque una empresa alemana había creado un químico y entonces ya no había producto para exportar y entonces se empieza a impulsar el café. Al impulso del café también viene la idea de generar el transporte propio, de cómo vamos a transportar el café. Entonces se empieza a hacer una red ferroviaria hacia los puertos que estaban oficiales, Champerico y el otro puerto que estaba en el otro lado. Entonces la idea de crear un ferrocarril desde Quetzaltenango hacia Santa María, San Felipe y luego conectarlo con Retauleu, luego conectarlo con Mazatenango y conectarlo, fue realmente un boom y un sueño de todos los quetzaltecos. Y pensemos también que era un medio de transporte, porque no solo era un transporte de carga, sino que también había, los vagones de lujo también que se tenía. Entonces, ese sueño realmente no solo fue de Justo Rufino Barrios y de Estrada Cabrera, y que lo concluye Orellana, porque ya no estaba Estrada en el poder, pero los quetzaltecos se sentían tan orgullosos de tener un propio proyecto de un ferrocarril y sobre todo con esa magnitud que era el único ferrocarril eléctrico de América completa. Porque había opción de que fuera de carbón, pero fue una novedad porque en Latinoamérica no se manejaba en todos los países un ferrocarril como tal. Esto fue en 1930, imagínate tú hace cuánto, y empezaban con esa innovación, digamos, de un transporte un poquito más moderno. Tantas expectativas, este ferrocarril era de verdad una idea súper nueva para la época.
¿Cómo lo recibe? ¿Cómo lo recibe la población? ¿Qué comentarios se escuchaban en las calles? Ya sea positivos y negativos, porque para todo siempre en la vida la gente puede ser que opine para bien y para mal. Claro, bueno, eso es lo importante de tener su propio criterio de las personas, ¿no? Y tener en un país que somos democráticos, porque al final, pues, podemos opinar para bien o para mal. Algunos pensarían, mire, ¿por qué no mejor arreglan? ¿O por qué no hacen esto? ¿O por qué no ponen acá? En vez de estar gastando tanto dinero. Como siempre, en cualquier claro. época. Pero creo que en su mayoría, si lo sumáramos, nos daríamos cuenta que en su mayoría todo el mundo esperaba ese ferrocarril. ¿Y por qué? Porque también los medios de transporte desde Quetzaltenango hacia la costa eran limitadísimos, pues entonces se pasaban casi días en poder bajar a la costa. El tipo de transporte era muy complicado, era muy incómodo, entonces se pensaba, decir, bueno, voy a ir en un ferrocarril y en cosa de un par de horas yo estoy ya en la costa, ¿verdad? Y luego pues también los finqueros, los propios finqueros, porque increíblemente las fincas de café, de Chubá, de Colomba y toda esa parte de ahí, los finqueros vivían en Quetzaltenango, tenían sus casas solariegas en Quetzaltenango, sus hijos estudiaban en Quetzaltenango y sus fincas las tenían en la costa. La cuna de la cultura. La cuna de la cultura. Y entonces, claro, ya teniendo un transporte para poder subir y bajar las mercaderías y traerlas de Europa, por ejemplo, a través de los puertos, realmente eso es lo que muestra Quetzaltenango en su infraestructura. Los pianos, el arte, los teatros, todo lo que vino de fuera, claro, vino. Entonces, con un ferrocarril que hubiera estado tratando de traer todo ese andamiaje y todas esas novedades del viejo mundo, era lo que se esperaba realmente. Entonces yo creo que fue más positivo realmente los pensamientos del ferrocarril a los pensamientos negativos que hubieron agarrado. Bueno, tú ya me dijiste que era tanto de pasajeros como de carga, y bueno, si se dan cuenta venimos caracterizados más o menos como de la época. Bueno, él siempre tiene ese plantón y ese porte que no lo pierde. Yo pues ya soy más de esta época, pero él me hizo el favor de prestarme un sombrero de la época. Bueno, como es hombre de teatro, tiene vestuarios y tiene cosas que ha guardado en su camerino del Teatro La Luna. Pero queríamos darle un toque a esta entrevista para ubicarnos un poquito más, para poder situarnos en 1930 a 1933, que fue la duración que tuvo este maravilloso proyecto del Ferrocarril de los Altos. ¿Qué pasó? ¿Por qué duró tan poco? Bueno, de hecho, pues hicieron grandes préstamos para poderlo hacer. Esa idea de haber hecho una hidroeléctrica y con el excedente de la energía eléctrica, pues se pensó en dotarle para que fuera un ferrocarril eléctrico. Y tenía que ser eléctrico porque la pendiente que hay de Quetzaltenango hacia lo que es San Felipe son casi 5.000 metros, pues. O sea, esa pendiente era tan drástica que incluso tiene un récord Guinness. Pero con un ferrocarril impulsado por carbón o por hulla, no lograba frenar. Entonces se hizo una modalidad a través de la AEG, que fue la compañía alemana que la construyó, y en cada una de las ruedas le crearon un freno. Y aún así, en las propias pruebas, 2 o 3 veces, el tren, se descarriló haciendo las pruebas. Entonces se hizo el ferrocarril realmente eléctrico por esa razón. Esa fue una de las razones por las cuales el ferrocarril. Ahora bien, ¿por qué duró tan poco? En realidad las expectativas que se tenían sobre cuánta gente iba a utilizar el ferrocarril, cuánto se iba a usar en carga y todo, realmente eran muy pocas. Y resulta que entonces hubieron promociones donde regalaban los boletos para que se mirara que sí se estaba usando el ferrocarril. Entonces no fue rentable. No era rentable. Pero un proyecto millonario de esa manera en 3 años no se puede recuperar. Claro, tiene que pasar más tiempo. Pero en su momento políticamente va cambiando, ¿no? Entra Ubico al poder, y Ubico le tenía un miedo terrible realmente a Quetzaltenango. ¿Por qué? Porque habíamos soñado en un sexto estado, ya nos habíamos separado un tiempo, ¿no? Habíamos creado políticas propias, Quetzaltenango inclusive había tenido 85 lámparas eléctricas con cableado subterráneo, y España aún no tenía la energía eléctrica. Entonces ese miedo de Ubico, de que Quetzaltenango siempre tenía su idea separatista por los liberales, entonces hubo un momento en que hubo una gran lluvia en septiembre, se hizo un boquete en el Santa María, salió una cantidad de magma y una cantidad de lodos y de piedras, y se llevó gran parte de la red ferroviaria.
Se quiso hacer a través de donaciones de fincas y los mismos finqueros pusieron personal para hacerlo. Pero realmente cuando veamos las fotografías vamos a ver la magnitud del desastre. No era tan fácil realmente. No era fácil reconstruirlo. Por eso no se tomó la decisión. Había que invertir probablemente mucho más de lo que se había invertido para hacerlo. Pero si hubiera habido la voluntad política se hubiera hecho. Pero como había, ese fue el detonante y fue la excusa que tuvo Ubico para decir no. Esto no es rentable y hay que quitarlo, ¿va? Entonces se desmanteló en cosa de cómo se llama, de meses se desmanteló realmente todo el sistema de lo que fueron las líneas del tren. Bueno, y la depresión mundial contribuyó, había muchas cuestiones y cambios a nivel mundial que probablemente lo frenaron, pero sí, había que tomar la decisión en su momento porque eso se iba a seguir deteriorando con el tiempo y no se tomó. Y bueno, ustedes saben lo que pasó y lo que siguió al final de cuentas, que fueron solamente 3 años, de 1930 a 1933, un sueño hecho realidad que lo vivieron algunas personas. Y yo me pongo a pensar de verdad la algarabía del momento de la inauguración. Hablamos en algún momento detrás de cámaras del tema del ferrocarril de los Altos. Hablemos un poquito de eso, de esa pieza en marimba. Bueno, imagínense ustedes, cabal, en todas las calles, en toda la línea del tren, la gente esperaba la venida del tren. Habían hecho pruebas, inclusive hay un video donde fue grabado, ¿eh? Y está grabado realmente que se capturó el espíritu del recorrido completo del ferrocarril. Ese documento está y uno entiende realmente la magnitud del proyecto. Bueno, entonces pensemos en esa gran inauguración, ¿verdad? Mingo Betancur, el tío Mingo, se inspira, ¿verdad? Y hace el ferrocarril maravilloso. Lo único que difiere es que usa un pito como el de los trenes de hulla y de carbón, ¿verdad? Entonces eso es lo único, porque los trenes eléctricos es un silbato el que tiene, pero porque nosotros no conocemos la mayoría de trenes eléctricos, entonces él hace esa similitud con el pito de un tren de carbón. Pero imagínense ustedes entrando el tren, las gentes con banderas, con sus mejores galas, con sus mejores vestidos, con sus estrenos, y el ferrocarril de los Altos se hace sonar. Nuestro oído es mágico. Y realmente la imaginación de Mingo, porque uno oye hasta el ruido de los rodos sobre los durmientes ¿cómo se llama? De las líneas. Entonces lo traslada realmente a uno ese maravilloso foxtrot. Foxtrot es el ritmo. El ritmo de Mingo Betancur, que quedó grabado y que entonces los quesaltecos nos sentimos tan, es como un himno básicamente. Sí, definitivamente. El ferrocarril de los Altos. Y yo lo escucho en cualquier punto cardinal y a mí me emociona demasiado el ferrocarril de los Altos. Al igual que la luna de Xelajú, por supuesto, pero el ferrocarril de los Altos para mí tiene un vínculo muy especial por mi abuela que nació acá en Quetzaltenango, mis 2 abuelos maternos. Es así como cuando, bueno, se le eriza a uno la piel, no puedo describirlo de otra manera. Claro. Pero sí, la pregunta es, ¿esa pieza la ejecutaron ese día? Cabalmente se inaugura. Ahí está el ferrocarril. Que quede en la grabación. Sí, ese fue parte del protocolo de inauguración, ¿verdad? Entonces viene Orellana, vienen todos los ingenieros de la AEG, las altas autoridades, el alcalde, el presidente de gobierno también aparece. Entonces la sociedad crema y nata de Quetzaltenango, toda la sociedad completa, desde todos los estratos, realmente maravillados con lo que era el ferrocarril y la entrada realmente a los hangares principales, ¿verdad? Entonces ese cabalmente está capturado en este fondo de atrás del hangar principal, donde tenían las 2 banquetas, tanto de entrada como de salida, los vagones del ferrocarril de los Altos. Raulito, para mí es un honor tenerte acá, de verdad yo quisiera platicar tantas cosas, pero de esto hay mucho que platicar. Hay un tema, bueno, vienen los turistas y dicen, ay, ese poste tiene como un riel de ferrocarril. ¿De quién fue la iniciativa? Porque en algunos lugares de Xela utilizaron rieles del ferrocarril para, en este caso te digo, los postes. Tú me estabas contando detrás de cámaras que también en la MUNI. Bueno, entonces, realmente al desmantelar realmente el ferrocarril, entonces todos los rieles fueron usados para el alumbrado público.
se usaron en la mayoría de pueblos y todo, y en Quetzaltenango pues tampoco fue ajeno a ello. Entonces la mayoría de muchos de los postes de luz que había eran parte de los rieles, y todavía los vemos algunos insertos dentro de las esculturas de algunas casas. Logramos ver todavía los rieles del ferrocarril. El alma, por ejemplo, de las columnas de la ampliación de la municipalidad, el alma de ellos usaron los rieles para poder usar ese hierro, ese metal que se utilizó. Los chasis, se daba la impresión de que el ferrocarril se había ido a Costa Rica porque había un ferrocarril muy parecido en Costa Rica, y no. Los chasis los usaron para pequeños puentes, y el último de los puentes que había estaba en Olintepeque. Hace unos 6 u 8 años que el alcalde de Olintepeque amplió la entrada, que era de una sola vía, desarmaron y apareció realmente uno de los chasis. Cabalmente tenía AEG 1927. Ahí se usaron entonces los chasis de los trenes para poderlo hacer. Un personaje que era italiano, pero que amaba Quetzaltenango enormemente, Octavio Ciani, se dio a la tarea con Carlos Prado y otras personas de crear un museo, el Museo del Ferrocarril, y se lograron obtener pues las butacas, fotografías, pines, pernos, parte del mobiliario completo, ¿verdad? Y se pasaba la película, cabalmente él donó las butacas, y donde estaba actualmente hoy Casa Noja en el centro, había un museo completo, y ahí uno podía ver esa película del Ferrocarril de los Altos. Al final, hoy estamos en el Centro Intercultural y hay un museo del ferrocarril donde pues muestran los vestigios y muestran parte de lo que es la historia, de lo que es fotografías, hay en cantidad inmensas en fotografías de lo que es el ferrocarril, tanto de su construcción como la construcción de la hidroeléctrica también, que tiene que ver con esto, el personal propio y algunas historias que fueron creadas como fantasmagóricas, que el túnel fue hecho por presos, y no es cierto, el túnel no fue hecho nunca por presos. El túnel se abrió realmente para poder conectar esa parte de la costa con Quetzaltenango, pero increíblemente un personaje que era polaco, de apellido Jabczewski, vino él como dinamitero a abrir y pues sí, hay planillas donde sí se les pagó a las personas el hecho de haber trabajado en los túneles y todo, ¿verdad? Pero ahí queda el nombre, en un comercio. En un comercio, sí. Y mucho extranjero se quedó ya una vez viviendo acá. Se quedó viviendo Comparini, que era parte de ellos, Castro Conde, que eran parte de lo que fue la fundación, que tenían que ver con los talleres, con el mantenimiento propio, con toda la tecnología que ellos traían a través de la AEG, que era una compañía alemana. Muy bien, qué bonito seguir hablando de esto y poder recopilar tanta información. Dentro de esta entrevista ustedes van a poder ver algunas fotografías que amablemente Raulito nos va a compartir para poder enriquecer este material que él nos está platicando, y este tesoro que es parte de la historia no solamente de Quetzaltenango, sino de todos los guatemaltecos, porque Quetzaltenango obviamente es parte de este país. En tu opinión, ¿qué pasaría si ahorita dijeran vamos a hacer otro ferrocarril, vamos a hacer un tren, vamos a hacer un transporte similar al que hubo en 1930? Bueno, ya las condiciones topográficas y la densidad poblacional ya es diferente, ¿no? Pero yo creo que si se lograra pensar, por ejemplo, México lo hizo con el Tren Maya que están haciendo ahorita, que es increíble el recorrido que tiene. Nosotros, ¿por qué no hacerlo, verdad? Tener realmente un ferrocarril que no sea de ámbito turístico, sino que también de carga, y eso aliviaría muchísimo todo el congestionamiento que existe en las carreteras, ¿verdad? Pero pues tendríamos que tener a un presidente o a un gobierno visionario que realmente al final de cuentas hiciera una propuesta de ese tipo y pudiéramos realmente nosotros ir enamorados en un tren, ¿verdad? Desde el andén decirle adiós a la novia, desde el andén, y la novia corriendo a la farra, uno decía... Bueno, no podemos perder la parte romántica para soñar en que puede volver a ocurrir algo similar, porque definitivamente, como tú dices, las condiciones han cambiado, la población y todo el tema de espacio pues es diferente. Pero yo creo que las cuestiones de tecnología pues han mejorado, hay más accesibilidad para muchas cosas, entonces yo creo que podemos seguir soñando para poder tener alguna cosa similar. ¿Cuál es tu Quetzaltenango de los sueños? Bueno, Quetzaltenango, voy a utilizar en las palabras que tuvimos un alcalde realmente, que yo lo respeto mucho,
él decía que Quetzaltenango es una ciudad con alma de pueblo y eso no lo podemos perder. O sea, al modernismo tenemos ya edificios ya de 18, 20 pisos, tenemos condominios, tenemos centros comerciales, tenemos tecnología, tenemos todas las universidades completas, o sea, Quetzaltenango ya es cosmopolita completamente, ¿no? Pero realmente ese sentimiento de Quetzaltenango, esa educación y ese muy buenos días, ceder la esquina, ceder la acera, ceder el sillón en un bus, eso no se puede perder. Ese corazón de pueblo no se puede perder. Podríamos avanzar realmente en tecnología, avanzar en los iPods, avanzar en los teléfonos, avanzar en muchas cosas, pero la parte humana de las ciudades nunca se pueden perder. La identidad que tiene el quetzalteco es especial. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Empezando por ahí. Eso nunca se puede perder. Pues muchísimas gracias, Raulito. Para mí ha sido de verdad un gran gusto tenerte. Siempre eres parte de mis prioridades en mis entrevistas por la diversidad de temas que tú manejas, la vasta cultura, conocimiento y sobre todo en este caso el gran amor que tú tienes por Quetzaltenango, esa identificación que tú tienes con la cultura quetzalteca, con la gente, como tú lo has dicho bien, el amor que se tiene por la tierra por donde uno ha vivido o nació y donde ha dejado raíces. Hemos disfrutado al máximo la entrevista con José Raúl Izás acerca del ferrocarril de los Altos. Sigan ustedes siempre nuestros episodios para poder conocer a más personalidades de Occidente.